Ponemos freno de mano, porque algo que venimos como una deuda pendiente para la audiencia es hablar de nuestros pequeños, de los más chiquititos en este proceso, porque en varias oportunidades hemos hablado del cronograma de inscripciones al ciclo lectivo 2026, el paso de la primaria al secundario, el cerrar ciclos, el tema de los duelos, cómo gestionar las frustraciones, el tema de los exámenes, ¿no? Pasamos justamente por el 31 de octubre y hubo examen de ingreso y muchos pequeños quedaron en el camino. Nosotros justamente como compromiso que lo hemos dejado al aire, tenemos a la licenciada en psicología Alfonsina Albarracín, a quien le agradecemos por permitirnos abrir esta puerta y que nos acompañe justamente alguien que conoce y viene trabajando la materia, que es hablar de las infancias y las adolescencias. ¿Cómo estás, Alfonsina? Buenos días, Carla Bien. Alfonso te saluda. ¿Cómo estás, Carla? Buen día a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por confiar. Bueno, qué interesante todo por lo que me convocás, ¿no? La verdad que han sido tiempos bastante estresantes, difíciles, que se suman a este fin de año que no está siendo nada simple, ¿no? Ya recordemos que la fecha a todos nos tiene bastante estresados de por sí, y todos estos temas que vos decís aumentan por ahí las preocupaciones y los niveles de estrés de las familias, ¿no? En general, porque bueno, si bien hablamos de niños, tenemos que decir que los niños son parte siempre de un sistema familiar que contiene estas situaciones en el mejor de los casos. Así que bueno, no sé qué me quieren preguntar al respecto para hacer como así. Bueno, mira, Alfonsina, creo que no hay padre o madre que no haya aprendido sobre la marcha y a los ponchazos justamente cómo acompañar a los chicos, y por ahí las aspiraciones propias de los adultos hacen de alguna u otra manera pesada la mochila de los más chiquititos, y muchos adultos no sabemos gestionar nuestras emociones, pero pedimos de que nuestros pequeños las gestionen, ¿no? Como si ellos supieran justamente cómo abordar este paso, ¿no? Hay un duelo que entendemos se va a presentar en algún momento, que es dejar la escuela, dejar los docentes, dejar las porteritas, pero dejar también a los amigos, a los compañeros, ese círculo cercano que transita todos los días un determinado tiempo en las aulas, ¿no? ¿Cómo ayudamos a nuestros pequeños a pasar justamente este duelo? Totalmente, como vos decís, hay un duelo, hay un quiebre de etapa, y también hay se presenta esta transición entre la niñez y la adolescencia, que no es algo menor. En realidad está marcando el fin de un ciclo y el inicio de otro, que conlleva un montón de cuestiones en lo emocional. Y como vos bien decís, este duelo tiene que ser acompañado, tiene que ser contenido, tiene que ser comprendido, porque es un paso inevitable en la vida de todas las personas, ¿no? El dejar toda una etapa en donde hemos estado seguros, es nuestra etapa, de nuestra zona de confort de alguna manera. En la primaria vivimos las primeras experiencias de salir de alguna manera del seno familiar e incluirnos en otro grupo, y ahora tenemos que dejar todo eso, como vos decís, todo un lugar de contención para dirigirnos a lo desconocido, y genera un montón de cosas sumado a toda la crisis adolescente que se está viviendo. Así que, como decís vos, los adultos a veces tenemos las herramientas que tenemos, tampoco tenemos que juzgarnos, porque por ahí nos exigimos mucho en esto también, de saber, de contener más, de saber cómo hacer, y bueno, muchas veces es lo que podemos. También reconocer que los adultos en estos contextos estamos con otros problemas, nos pasan cosas. Entonces yo te diría que lo primero es que el adulto registre qué le está pasando también con esto, ¿no? La importancia de saber qué me sucede con este niño que está creciendo, porque el adulto también, el que acompaña, puede ser mamá, papá o puede ser otro familiar. Vos sabés que las familias están constituidas de distintas maneras. Tiene que saber qué le sucede con esta transición, con
para poder desde ahí acompañar y ser un adulto referente que contiene la situación de este niño. Pero bueno, también me hablas de las evaluaciones y todo lo que está generando este fin de año. Los niños, ayer estuve con adolescentes de primer año, de escuelas, lo que manifiestan es que están estresados por las exigencias, por las presiones de toda la situación esta de exámenes. Y bueno, esta situación de examen que se vivió ahora con los ingresos a primer año fue muy difícil. Sí. Observamos niños frustrados, llorando, tristes, preocupados porque no pudieron entrar a las escuelas que ellos eligieron. Y bueno, hay que trabajar sobre todo eso, ¿no? También desde la línea de la contención, desde la línea que muchas veces no va a pasar lo que yo espero, en la tolerancia a la frustración. Muchas veces en la vida vamos a tener estas situaciones, entonces son por ahí los primeros enfrentamientos a estas cuestiones de la vida difíciles, ¿no? Que van a transitar, porque no va a ser la primera ni la última vez, y generar también esa contención que pueda marcar no esos niveles de exigencia exagerados, de que si no les sale eso, ellos van a andar mal por la vida, porque por ahí hay mucho nivel de exigencia y de perfección en todo, y eso satura mucho a los niños y a los adolescentes, ¿no? ¿Qué tal, doctora Hugo Krasnogorov? Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto. Usted sabe que me hizo mucho ruido, obviamente, lo que usted decía de cómo los chicos de primer año están sufriendo estrés, chicos de 13 años, sí, ¿no? En algunos casos de 12, estrés por la situación de estos exámenes de ingreso, y preguntarle si desde el punto de vista psicológico es correcto hacerlos pasar a los chicos por este examen de ingreso, por este estrés, por esta competencia, cuando hace 2 años, por ejemplo, la provincia tenía un sistema de sorteo que no exponía a los chicos a, de alguna manera, están compitiendo por un banco dentro de la escuela pública, ¿no? Y es difícil la pregunta porque involucra decisiones del Ministerio de Educación, que serían los que tendrían que por ahí dar la respuesta de este cambio, ¿no? Lo que yo considero que hay una problemática con el tema de las decisiones que se toman, con los criterios que se tienen para llevar a cabo esto. Como decís vos, ha sufrido cambios, pero que se vienen de alguna manera padeciendo por las familias. Ustedes justo me hacen la entrevista a mí, yo soy mamá de una hija de 12 años que he tenido la experiencia del sorteo de una escuela con sobredemanda, que antes no lo tenía y ahora lo tiene. He estado en toda la situación viviéndola, y la verdad que uno hasta que no está ahí en esos zapatos tampoco sabe, porque venía sintiendo la queja, la demanda o la incertidumbre de los padres en otras instancias, pero este año se vivió, como decís vos, por ahí como más intenso en esto de tener que ir a competir por un banco, ¿no? Todo lo que genera eso. Yo creo que sí hay que analizarlo desde un punto de vista emocional y psicológico, teniendo en cuenta que la salud mental cada vez tiene, por suerte de tanto trabajo realizado, cada vez un protagonismo esencial, y hay que prestar atención a lo que está pasando, a lo que los niños manifiestan, a lo que el contexto familiar termina de alguna manera teniendo que resolver, ¿no? Porque después son cargas que cada familia tiene que asumir en el trabajo emocional que requieren estas cuestiones. Y sí, me parece del orden de lo prioritario analizar si realmente esto que se cambió este año tiene un efecto positivo. Y eso hay que trabajarlo, porque hay que verlo en un montón de cuestiones que habría que analizar un poco más fino, ¿no? Pero sí te puedo decir que en lo pequeño que en lo micro que yo observé, y ustedes tendrán su observación, por eso me están haciendo esta entrevista, han pasado un montón de cosas con el tema emocional de los niños. Sí, estoy de acuerdo también con esa forma de ver, pero bueno, hay decisiones que son políticas, decisiones de
de lugares, de instituciones que, bueno, tendrán que escuchar quizás estas demandas, ¿no? Alfonsina, esto de la escucha, ¿no? Hemos durante el año recibido a distintos especialistas, ¿no? Que vienen apuntando justamente a promover lo que es la comunicación. Esto de mantenerse positivo, entendemos de que por ahí termina siendo un desafío muy grande para el adulto, también para los más chiquititos, entendiendo de que hay que estar optimista porque todavía falta una segunda instancia de sorteo, una tercera instancia de sorteo, pero en el camino validar las emociones. ¿Cómo hacemos para validar las emociones de nuestros chicos? Y bueno, justamente vos nombraste una palabra esencial, dos en realidad ahí de lo que me decís, que es la escucha. Uno valida cuando escucha al otro y no juzga, no cuestiona, no critica lo que está sintiendo esa persona. Muchas veces ante esto que vos decís del optimismo, queremos cambiar las emociones de nuestros hijos, los sentimientos de nuestros hijos, queremos que automáticamente dejen de sentir, porque también entendemos algunas emociones como le ponemos como el calificativo de negativos o malas. Si nuestro hijo se siente enojado, si nuestro hijo se siente triste, le queremos cambiar automáticamente esa emoción. Y validar significa escuchar, darle lugar, darle espacio a esa emoción, no reprimirla, no querer cambiarla inmediatamente. El adulto también tiene que saber que esa emoción no va a durar un montón, pero que es muy importante que ese niño o ese adolescente pueda expresar libremente y pueda sacar por ahí, si es el caso de la tristeza, la frustración a veces genera también enojo. La emoción que tenga que salir tenga un lugar, tenga un espacio y que el niño se sienta seguro de que puede expresar esa emoción y que no va a ser juzgado, cuestionado. Eso es como creo esencial, ¿no? Y después dijiste la comunicación y bueno, la comunicación es el pilar y la base de todas las relaciones. Y algo que yo me parece como re importante que nombres, que estuve trabajando con el tema de las escuelas esta semana, no nos entrenan en comunicación, no nos forman en comunicación. Si nosotros tendríamos desde niños materias o algo exclusivo que tuviera que ver con la comunicación asertiva, qué distinto sería todo, ¿no? Porque vendríamos con eso incorporado, pero yo creo que nosotros somos adultos que no hemos recibido esas herramientas y de repente estamos acompañando crianzas y teniendo que darles estas cosas a nuestros hijos. Entonces muchas veces tenemos que fortalecernos nosotros primero los adultos con estas herramientas que son sumamente necesarias de la comunicación y empezar como a mirarnos a nosotros, ¿no? Yo creo que nuestros niños, nuestros adolescentes nos están mostrando un montón de cosas y bueno, los adultos somos los responsables de tener que hacer este trabajo para poder de alguna manera contener más todas estas cuestiones que van apareciendo en nuestros niños y en nuestros adolescentes, ¿no? Una consulta, cuando un adolescente, a lo mejor un padre o una madre está practicando la escucha, como usted dice, o están dialogando sobre un tema en particular, y la respuesta del adolescente es, vos cuando tenías mi edad lo habías hecho, ¿por qué me pedís que no lo haga? ¿Qué se responde ante una cosa así? Y eso es un gran tema y siempre va a suceder, ¿no? Y va a suceder en esa forma que vos decís y a veces va a suceder porque los adultos, los chicos siempre están atentos a todo lo que el adulto pueda decir, no se les escapa nada. Es como que uno a veces cree que se les escapa, ellos son más perceptivos de lo que uno se imagina y escuchan y toman muchas cosas de los adultos. Sí. Y bueno, yo creo que a los chicos nunca hay que mentirles, ¿no? Hay que explicarles, hay que decirles que sí, que probablemente nosotros muchas veces hicimos determinadas cosas, pero también darles a entender que la edad que teníamos, los contextos que habitábamos, las circunstancias, por ahí cómo algunas cosas cambiaron, y por ahí también que tuvimos padres que también nos iban acompañando a nosotros y también como somos nosotros, somos seres humanos que vamos aprendiendo, que también nos equivocamos,
permitir eso de la equivocación, ¿no? Porque por ahí, como te digo, en esto del modelo perfecto, la crianza perfecta, el padre perfecto, siempre queremos como mostrar cosas muy desde esos lugares ideales. Y nosotros nos hemos equivocado también, y también todos mostrarles eso, la posibilidad del error, para que ellos tengan esa posibilidad del error, porque si no también hay un nivel de, en esto que ustedes hablan de cómo se sienten los chicos con la frustración. Yo lo que estoy viendo en la clínica, en los distintos trabajos que realizo, es como una autoexigencia de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños inclusive, que no están haciendo de la nada. Evidentemente están haciendo de patrones de exigencias muy grandes que hay, que están existiendo en los modelos adultos, y eso hay que mirarlo, porque después son los creadores de la ansiedad, los creadores de la angustia muchas veces de los niños, que no pueden llegar a ese nivel de perfección, ¿no? Y eso se traslada a muchos posibles escenarios después de algún tipo de problema que puede ser más complejo y que hay que mirar. Así que todas esas cosas pueden, como yo te diría, desde un lugar de más de flexibilidad de los adultos, ¿no? Y de poder comunicar y expresar y mostrarnos como humanos, que lo somos, porque nosotros somos humanos, es así, los padres no tenemos que ser perfectos, somos humanos. Exactamente, y me daba vuelta esto, ¿no? De las exigencias que se ponen los chicos, que les ponemos nosotros como padres, la exigencia académica, porque no tenemos que olvidarnos de que nuestros pequeños vienen de tener lengua, matemáticas, ciencias y ciencias sociales naturales, y después entra a ser una apertura enorme de 12 a 19 materias, dependiendo cuál va a ser el establecimiento, y que profundizan justamente lo que es esta exigencia o esa carga que nuestros pequeños quizás no están acostumbrados, ¿no? Totalmente, y ni hablar si eligieron una escuela técnica, una escuela de arte o una escuela más con doble turno. También están por ahí los padres que mandan a sus hijos a una escuela, a un bachiller común, pero la exigencia viene en las actividades extraescolares con los deportes. Yo creo que está en todos los planos, digamos, porque justamente tiene que ver con algo que le está pasando al adulto. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Nuestros niños, nuestros adolescentes son un reflejo. Si el niño anda ansioso, corriendo y muy acelerado, como por ahí nosotros los observamos en los trabajos que hacemos, lo primero que nos preguntamos, bueno, a ver, estos son los espejos de los adultos. ¿Qué está pasando con los adultos? ¿Cómo anda ese adulto en lo cotidiano? ¿Anda acelerado? Bueno, tiene mucho que ver con eso, el modelo o lo que yo estoy mostrando, ¿qué pasa con eso? Y creo que hay que volver todo el tiempo a esa reflexión, ¿no? Los hijos aprenden más por lo que nosotros mostramos desde la acción que por las cosas que decimos. Totalmente. Entonces, ahí es donde nosotros por ahí tenemos que parar. Si veo un hijo con ansiedad, si veo un hijo con exigencia, si veo, bueno, a ver, ¿qué me está pasando a mí con esos aspectos, no? Ese es el trabajo que quizá es muy interesante que los adultos, que somos los responsables de cuidar niñeces, de cuidar adolescencia, empecemos a realizar. Bien, en este camino también, vos bien lo decías, Alfonsina, nuestros pequeños de alguna u otra manera, hasta que empiezan a cohabitar distintos espacios, ¿no? Son reflejos de los padres, pero al mismo tiempo, algo que se ha notado mucho y lo hemos hablado con los docentes, el tema de la falta de respeto que ya pasa no solamente del padre al docente o al director, sino también cómo nuestros niños empiezan a encontrarse en otros espacios en donde ya no se habla de disciplina y de orden, sino también cruzar ese límite con el docente. ¿Cómo hacemos nosotros para justamente acompañar esos momentos y no crear grandes problemas, resolver los problemas, pero también ser una guía? Lo que pasa que ahí hay como muchos temas en esa pregunta, el tema del límite, el tema de la relación entre la escuela y la familia. En ese tema estuvieron pasando muchas cosas en estos últimos años, ¿no? Hay como una transformación también de cuestiones que los adultos por ahí se están perdiendo.
Entre esas instituciones que son la escuela y la institución de la familia, tiene que haber una relación bastante saludable, porque ambas son importantes. La escuela no puede excluir a la familia, y la familia tiene que respetar el lugar de la escuela. Tiene que haber un respeto, una relación en donde ambas partes tienen que tener respeto una por la otra, ¿no? Y me parece que han estado pasando muchas cosas del orden, como decís vos, de las faltas de respeto, de las faltas de comunicación, de las faltas de apertura. Y a veces estas puertas, estas decisiones que terminan implicando un límite de cerrar la puerta a la entrada de la familia a la institución, que termina siendo una decisión muy complicada porque la institución educativa siempre va a necesitar a la familia. Entonces hay un trabajo por hacer en estas faltas de alguna manera que se han, en esta cuestión de desorden que se ha generado entre estas instituciones, ¿no? Me parece que hay que sentarse y volver a hablar con los directivos, a hablar con las familias y ver de qué manera esto vuelve a tener como una cuestión, para mí, la línea del respeto y la comunicación que tiene que haber, y como volver a retomar algo que en el camino, no sé dónde ni cuándo, se empezó como a desdibujar o a perder. Y como decís vos, el tema de los límites, ¿no? El tema de los límites en cualquier edad de un niño y un adolescente es fundamental. Y saber que los adultos no somos amigos, ni en una institución educativa ni en la familia. Los adultos somos referentes y tenemos que de alguna manera ser respetados también en un montón de cosas que, como vos bien decís, acá entra también otro factor, ¿no? Niños y adolescentes que están acompañados ahora no solo de las familias y de la escuela, sino de las tecnologías. Están pasando muchas cosas y eso será como tema para otra entrevista seguramente, en esta relación que hay con las tecnologías y niños que se están quedando solos con la tecnología, y cómo eso empieza a configurar otras cuestiones ahí también, y que también están atravesadas por los límites que tiene que trabajar la familia. Así que no, el tema del límite es muy amplio y es algo también que es de alguna manera, atraviesa la importancia de cómo se va a sentir un adolescente, de lo que va a desarrollar en el futuro. No va a ser lo mismo la existencia de límites que la no existencia de esos límites. Así que los límites, como para sintetizarte un tema que es muy amplio, los límites son una expresión de amor, entonces son necesarios y son imprescindibles en una crianza, ¿no? Y eso tiene que ser también la línea de la escuela. Los límites no se pueden perder tampoco en la escuela. Doctora, le hago una consulta respecto de los límites. ¿Sí? Me la estaba escuchando muy atentamente a la pregunta que le hizo acá Carla. Si el adolescente, como en general lo hace, no acepta los límites que el adulto le quiera poner, discute la autoridad, obviamente está en una etapa de mucha rebeldía, ¿el castigo es una buena manera de poner límites o no? Y lo que pasa es que hay que definir qué sería el castigo. No sé, para te estos saco el padres, celular ¿no? por una semana, no sé, no querés estudiar, te saco el celular. Bueno, y sí, y eso no se puede como cuestionar ni criticar, porque tiene que ver con la forma que va encontrando cada familia. En algo como esto que me decís, y sí, el celular es una posibilidad, porque en este momento es como que a nosotros nos sacaban en algún momento la tele. Yo creo que nos decían no vas a ver, o jugar con no vas a salir a jugar. Claro, el celular es sacarle la comunicación, sacarle el WhatsApp, sacarle internet, implica sacarle muchas claro. cosas. Bueno, entonces vos querés horas de celular o querés horas de no sé, de ir a determinado lugar que estás pidiendo. Sí, son las diferentes formas que, si bien uno lo pone en el título de castigo, tiene que ver con decir, esto sería como la recompensa también. Bueno, si vos haces determinada cosa, vas a tener esto. Son formas de resolver algo. A veces esas cosas funcionan, a veces no es lo que va a funcionar con ese adolescente. Hay que entender que, como vos bien decís,
el adolescente está en una etapa que va a desafiar al adulto de 1000 maneras diferentes. Entonces las estrategias que tenemos que tener van a tener que ir también a la altura de esas 1000 formas de desafío que él va a generar, porque él va probando, a ver, por acá puedo desafiar, y además en esto, ¿no?, de no subestimarlos a ellos, en esta cuestión de cómo se dan cuenta de cómo somos nosotros los adultos también, o lo que hacemos o lo que decimos, que no se les escapa nada. Entonces, tratar de ver, a ver con ese adolescente si esto funciona, si quizás funciona de otra manera, pero siempre buscando que el límite no sea una cuestión de cuando ya se va hacia otro lugar. Por ahí lo que se confunde es la cuestión de la agresividad o la violencia, ¿no? Ahí en ese caso no estaríamos generando un entendimiento ni que ellos tomen el límite como algo positivo. Quizás cuando hay una cuestión así como la que decís del celular, es algo que realmente les duele porque tiene que ver con su comunicación con la red social, con los amigos. Entonces, como dicen, bueno, no quiero que me saque eso, y entonces voy a tratar de contener esta cuestión y no hacer caso. Pero yo creo que ahí también tiene que funcionar mucho la comunicación. Ayer yo les decía eso a un grupo de adolescentes en un taller, trabajábamos y esto, a ver, ustedes qué les pasa con poder hacer caso a los adultos, y ellos reflexionaban ahí, quizás están acostumbrados a que si no los retan, no les gritan, no lo hablan de determinada manera, no pueden parar. Entonces hay que trabajar sobre eso también, porque uno puede poner el límite, ser claro en la comunicación, ser firme, pero sin estar agrediendo, sin tener que estar en un lugar tan complicado que después genera también que a ellos su autoestima se les debilite, que ahí tenemos otro tema. Entonces es como trabajar, y yo entiendo que la gente lo ve, bueno, pero al final no podemos hacer nada, no podemos, eso de antes ya no sirve, si a todos nos trataron así y acá estamos. Bueno, es tratar de entender que hay otras formas y que sí se puede educar desde formas menos agresivas, más amables, más comprensivas, con buena comunicación. Hay que empezar a intentarlo. Venimos de otras generaciones, nos han dado otras formas, otros modelos, y tenemos que ir intentando, ¿no? Todo esto, que sé que es muy difícil entenderlo a veces para los adultos. Sí. La verdad, Alfonsina, nosotros nos encantaría que nos visites porque hay muchos temas que se van desprendiendo. Podríamos hacer un programa completo con vos, porque la verdad que bueno, uno empieza a cortar tela y empieza a salir otro recorte más, y la verdad que si te parece bien, dejamos abierta la posibilidad para seguir dialogando, porque como bien lo decías, es muy amplio y hay muchas cosas para hablar. Es muy amplio, y el mundo de los niños, los adolescentes, son nuestro futuro, y son, yo creo que hay que tratarlos con suavidad y con amor, porque es lo que va a definir el futuro de nuestros tiempos, de nuestros mundos, de nuestros lugares donde habitamos, y tenemos que entender que están atravesados por un montón de cuestiones en estos contextos complejos. Así que también acompañar a los adultos que se están sintiendo a veces muy cansados y abatidos por todas las cosas que viven, y como te digo, las exigencias vienen de todos lados, entonces también ser comprensivos, y son momentos en donde, como decía una psicóloga este año muy referente de los psicólogos, Alicia Stolkiner, hay que militar la amabilidad, ser más amables en todos sentidos, con nosotros mismos y con los demás que están viviendo situaciones difíciles, ¿no? Me parece que eso es importante. Muchas gracias. No, por favor, nos dejas mucho para reflexionar, Alfonsina. Te mandamos un abrazo enorme. Será hasta una próxima comunicación. Muchas gracias. Muchas cosas por seguir trabajando. Exactamente. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.
Ahí estuvimos dialogando con Alfonsina Albarracín, licenciada en psicología, un tema no menor para ponerlo en agenda. Llegamos con este famoso y que ya lo han incorporado en redes sociales, ¿no? El síndrome de burnout, pero que nuestros niños también están sobrepasados, están sobreexigidos. Capaz que seguramente se dieron con que el dentista le dice algo está pasando acá, estamos empezando con bruxismo, el alergista le dicen esta erupción es justamente un brote de estrés, algo está pasando con nuestros chicos. Nosotros queríamos traer justamente ahí una cuotita más de la mano de una licenciada en psicología que viene trabajando fuertemente con infancias y adolescencias, por eso vamos a dejar abierta la posibilidad de seguir hablando sobre este tema. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es ir a cumplir con